Hemos hablado bastante, hemos escuchado muchas opiniones al respecto en estas últimas semanas acerca de ese clima desestabilizador que se vive en Argentina y subestimar justamente ese clima destituyente que se impone desde hace semanas en nuestro país no resulta una solución o una opción tranquilizadora si se observa el modo en que la derecha, los poderes concentrados, llámale como quieras, se frotan las manos porque la situación económica, epidemiológica, política, se complica. Y se autoperciben, además, al decir de la impune Patricia Bullrich, como la sustitución, no ya la alternativa, la sustitución a la alianza gobernante. Es verdad que perdieron las elecciones, también es verdad que aparecen sobredimensionados, inflados por los medios amigos. Pero como elemento relativamente novedoso, no podemos perder de vista que lograron tener un partido que los represente para legitimar lo que no se debería legitimar, sus objetivos, ¿no? Porque no son objetivos que vayan en sintonía con las necesidades, más bien van en contra de los intereses de las mayorías. Y además de que tienen un partido, lograron gobernar y favorecer a ese sector tan concentrado que siguen defendiendo a rajatabla. No se puede entender de otra manera la negativa, desvergonzada, a avanzar con un aporte extraordinario a las grandes fortunas. No llegan a 10.000 los argentinos que estarían incluidas, argentinos, argentinas, en ese aporte que se da de manera extraordinaria. Los tipos que deberían estar explicando, entre tantas cosas, el espionaje a los familiares, esposas, madres de los tripulantes del ARA San Juan, están ahora ocupados, desgastando, esmerilando a un gobierno que fue elegido democráticamente. Lo hacen en su peor momento, no en el peor momento del gobierno, en el peor momento para todos los argentinos, y eso los define. Es una campaña carancho la que iniciaron pensando en el año 2021, pensando en 2023, porque esos son los objetivos. Una campaña que no se basa en ideas o en propuestas, eso no lo distingue. Tienen ideas, sí, claro, tienen objetivos también, pero no pueden expresarlos. Se basa esta campaña más que nada en la reiteración de latiguillos obvios sobre las instituciones, las libertades, la justicia, y en entorpecer cada medida que tome el Ejecutivo. Logran estar a la ofensiva constantemente y no defendiéndose, una situación que tendría cierta lógica, ¿no? Deberían estar en este momento defendiéndose o explicando. Tienen los mecanismos necesarios para generar una realidad alternativa a través de medios tradicionales, redes sociales, los debates y teorías sobre cómo influyen estas atmósferas en la opinión pública, bueno, son inacabables, también los hemos dado y hemos escuchado muchas voces en este programa en ese sentido. Pero supongamos que los medios de comunicación concentrados no definen todo. Supongamos que no definen todo, pero no seamos tan ingenuos como para creer que no determinan nada. Influyen. En determinados contextos quizás más o menos que en otros. Pero desestimarlo, subestimarlo, podría ser un error. El gobierno sigue sin tener una política comunicacional clara, o si la tiene, es demasiado proclive a la magnificación de los errores y al desgaste de un único interlocutor que quizás debería estar más protegido, y eso podría tener un pequeño giro. Subestima hasta aquí el oficialismo. Y esto ya parece ser una línea elegida, 9 meses de gobierno, la necesidad de fomentar la aparición de nuevas voces en el espectro de medios, aunque en los últimos días, con un discurso mucho más crítico a la gestión anterior, y esta semana, según trasciende, se le pidió a los integrantes del gabinete más presencia. Eso digo que podría ser, bueno, un pequeño cambio en esta comunicación que tiene el gobierno de Alberto Fernández, esta política de comunicación que tiene. El poderío de comunicación, de medios de comunicación, que estaba flojos de papeles y que pudo acentuarse durante el gobierno macrista, goza hoy de buena salud y no duda en mostrar los dientes. Defienden únicamente sus intereses. No hay voluntad de diálogo, es inútil esperarla, porque no la necesitan, no creen necesitarla. No hay concesiones posibles para que un gobierno que defienda intereses populares
así sea de una manera cauta, podríamos decirlo, tratando de generar consensos, diálogo. No hay lugar para esto. A cada titular dejan en claro, una vez más, a rajatabla, cuál es su posición. La importancia de mejorar la calidad del acceso a la información, de multiplicar la pluralidad de voces, es una herramienta fundamental para un gobierno como el actual, en un momento como este. Es esencialmente una herramienta básica para la democracia. El año que viene va a ser un año electoral. Juegan un papel fundamental los medios de comunicación. Y claro, de esto es una preocupación no solo en Argentina, es una preocupación en toda la región. Lo que hizo el neoliberalismo con las democracias de la región, las frágiles democracias de la región, tampoco está hoy reflejado en los medios de comunicación. La gravedad de los golpes en esta nueva etapa en Latinoamérica son golpes que estos medios consideran o ocultables o justificables ante la opinión pública en todo caso, porque instalan ante un sector importante de las audiencias que los gobiernos populares son todos corruptos y las oposiciones de la derecha actúan supuestamente en consecuencia, son la alternativa, defienden las instituciones a través de destituciones, a través de vulnerar la voluntad popular. En Argentina la democracia también adolece los embates neoliberales. ¿O qué ocurre cuando un sector del poder real tiene jueces y fiscales afines que responden a sus necesidades antes que a los compromisos con la ciudadanía? ¿Qué pasa con las instituciones cuando se las utiliza para espiar, para perseguir, y encima el tema no tiene ninguna trascendencia? Hay que sumar ahora a la lista de los espiados a los familiares de la tripulación del Ara San Juan. ¿Qué pasa? ¿No ocasiona indignación esto? ¿Nadie tiene que dar explicaciones? Lo que uno puede desear es que la justicia no duerma, por supuesto, como ocurrió ya en el año 2018 cuando las familias fueron a realizar una presentación porque algo pasaba con sus celulares y no las escucharon. Ninguneadas y espiadas. Taparon el desastre del Ara San Juan y nunca dieron explicaciones. ¿Esto va a seguir así? Esta semana hablé con la abogada de un grupo de estas mujeres, son por lo general esposas o madres de integrantes de la tripulación del Ara San Juan, que cuentan lo que pasaba con los celulares. Enseguida vamos a dar algún detalle más de esto. No solo con los suyos, también con los celulares de la tripulación. Y cuando se les pregunta si están contenidas desde lo económico, nos cuentan que hay muchas cuestiones burocráticas sin resolver y entre otros aspectos, porque la tripulación del Ara San Juan, escuchá este dato, porque la verdad yo si lo tenía, no lo tenía a mano, me pareció novedoso, no tenían ART. No tenían ART. Entonces, ahora esto complica también la situación de las familias. El macrismo no acusa recibo y arremete, dice Mauricio Macri, que cada uno cuide su salud, su propia vida y la de sus familias. Lo dijo esta semana en las redes sociales, ¿sí? Que cada uno cuide su salud, su propia vida y la de sus familias. Mauricio Macri es coherente con su práctica como gobernante, que cada uno se las arregle como puede. El que puede zafa y el que no se jode. Esa es la lógica que aplican a todas las aristas de la vida. Arreglate. Arreglate solo. Se podría respetar como filosofía de vida si él lo hubiera hecho, si él se hubiera arreglado solo. Pero resulta que es la teoría de un grupo de hijos de ricos gracias al esfuerzo de millones que resultaron empobrecidos. O se olvida Macri que él ni siquiera paga sus deudas. Arreglárselas solos, hablar de mérito individual es fácil cuando te bancan entre todos. Hay que ser cínico para erigirse como pastor de la meritocracia cuando tu único mérito es haber hecho negocios hábiles, vamos a ponerle entre comillas, con el Estado. ¿Qué hubiera sido de Mauricio Macri sin la fortuna de su familia? ¿Se lo habrá preguntado alguna vez Mauricio Macri? ¿Qué hubiera sido de su vida sin la fortuna de Franco? Pero más allá de esta militancia del egoísmo y la meritocracia constante, hay dos elementos que configuran un verdadero riesgo a futuro y que me parece hay que destacar. La impunidad. Saberse impunes de delitos tan graves como los que se van destapando.
Nada ocurre, nadie los señala, nadie los interpela, no hay titulares. Nadie los va a llevar presos, creen. Esto genera un antecedente gravísimo. ¿Se puede hacer cualquier cosa y no pasa nada? El doble discurso, además, cuando hablan de la situación en las cárceles, señalando un posible aumento de la inseguridad si se descomprime, por ejemplo, para evitar contagios, como ocurrió hace algunos meses, amerita una lectura que tenga la altura suficiente como para distinguir las dobles varas. Con delincuentes millonarios ricos sueltos también se incrementa la inseguridad de la ciudadanía y eso está comprobado. Dos elementos les decía preocupantes: la impunidad y las alusiones consecutivas sobre supuestos fraudes electorales que deberían entenderse como un posible ensayo a futuro. Encontrar la estrategia para desenmascarar estos artilugios y postales falsas sobre mayorías descontentas, sí que se transforme en una pelea en el barro, es un misterio que tendrá que desentrañar el frente gobernante y tendrá que hacerlo sin descuidar las prioridades que el escenario pandémico impone, y más temprano que tarde, porque además el año electoral está cerca. Llega el 17 de octubre, fecha fuerte. Hay algunas agrupaciones que piensan en actos transmitidos por streaming, opciones en redes, balcones, ventanas, organizar alguna manifestación posible sin volcarse a las calles. El gobierno además pide que no se vuelquen a las calles, y esto está muy claro porque sería incoherente sino con lo actuado y con el momento de pandemia que se vive, pero es algo que están tratando de organizar, que se pueda visibilizar también el respaldo de los votantes al gobierno de Alberto Fernández. Se piensa además en un Alberto Fernández presidente del PJ Nacional, como otra muestra de respaldo también hacia dentro del movimiento en un momento de tanta adversidad. Repasaba fragmentos del 17 de octubre del año pasado. ¿Cuánto ocurrió, no? En un año vertiginoso. El 17 de octubre del año pasado tuvo su acto central en La Pampa, con un peronismo que tuvo que rearmarse en tiempo récord, sumando a otros movimientos afines, guardándose las diferencias, apostando a minimizar las internas, y allí una Cristina enfatizaba: el neoliberalismo nunca más debía gobernar en Argentina. Esto es lo que decía ante el público. Señalaba que la unidad lograda no implicaba que todo está ganado, por lo que pedía tener la claridad de saber que es una tarea dura la que está por venir. Parece que fuera una consigna que se actualiza en este octubre. Se va a necesitar unidad para soportar los embates del neoliberalismo y constancia, porque de verdad en Argentina la tarea más dura, a pesar de lo logrado, lo dicen los indicadores empeorados por la pandemia, la tarea más dura está por venir.